Buenas tardes, hoy estamos con Irma, estamos en un Braincast en el cual vamos a hablar de salud emocional, liderazgo y sostenibilidad. Y hoy tenemos a Irma Guavil aquí con nosotros. Irma, por favor, si nos haces el honor de presentarte, te lo Gracias. agradecemos mucho. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder hablar de estos dos temas que vamos a hablar hoy. Yo soy Irma Guavil, soy médico y desde hace varios años trabajo en el sector farmacéutico en diferentes posiciones de liderazgo. He tenido también la fortuna o, no sé, el reto de también dirigir en la industria farmacéutica en México. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Soy mamá, soy española, pero soy muy, muy mexicana. Entonces eso es un poco de mí. Muy bien. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas aquí en México, por qué estudiaste medicina. Sí. Bueno, yo llegué a México a los 8 años, justo. Después de mi cumpleaños nos mudamos. Mi papá tuvo la oportunidad de venir a trabajar a México y inicialmente veníamos por 4 años, ¿no? Y esos 4 se tornaron 8 y luego 12 y posteriormente mi papá falleció en un accidente y en esa época yo ya estudiaba medicina y entonces la familia se disgregó un poco y te diría que somos un poco ciudadanos del mundo, ¿no? Yo creo que uno crea enlaces, al menos en mi experiencia personal, porque tengo una familia que está en diferentes países. Mi papá era peruano, aunque él creció en España. Ok. Entonces, crea diferentes lazos con lo que vives alrededor, con la cultura, con el país, etcétera. Y cuando esto pasó, yo estudiaba medicina y pues me quedé en México. Me casé con un mexicano, luego me divorcié del mexicano, me casé con otro mexicano y así. ¿Por qué estudié medicina? Es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando te toca decidir qué quieres estudiar, es súper difícil en la perspectiva de tu desarrollo como persona Sí, a esa edad exacto. saber qué Sí. quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Sin embargo, yo tenía claro dos cosas. Una era que quería hacer algo que me permitiera tener ciertas libertades, ¿no? Poder moverme, poder escoger dónde y cómo trabajar. Y por otro lado, quería hacer algo en donde de alguna forma pudiera contribuir socialmente y explorar también, ¿no? Y dentro de ese terreno se me ocurrían cosas súper locas como ser astronauta. Eh, Me parece que eso hubiera dado la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva Sí, sí. realmente, ¿no? La otra era, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la naturaleza, entonces también la arqueología, pero pues necesitas un buen soporte familiar para poder dedicarte a eso o tener mucha pasión, ¿no? Sí. Y la otra opción que me parecía que cumplía con eso era la medicina. La medicina la puedes ejercer desde diferentes lugares y puede ser uno a uno o puedes tener un impacto mucho más grande si lo haces a través de salud pública o desde una empresa, ¿no? Entonces, esa fue la razón. ¿Y cómo fue que pues terminaste en el sitio donde... Donde, Exacto. sí, también eso es interesante. Cuando estudiaba medicina, pues la siguiente pregunta es, ok, ¿qué quiero hacer después y en qué me quiero especializar, ¿no? Y Sí, ese siempre está sonando por aquí. sí, no, no se oye los refrigeradores. Vale, y había dos áreas que me gustaban mucho. Una era la psiquiatría, todo el tema de la mente humana, de lo que nos mueve, de como personas, cómo conectamos, cómo nos integramos y llevada a la acción como temas de sexualidad y así, eso me gustaba. Y la otra parte era cardiología, me gustaba muchísimo la cardiología.
En esa época he de decir que la cardiología era una especialidad dominada por los hombres, ¿no? Ujú. Realmente no había muchas cardiólogas. Y, y cuando terminé la carrera, eh, me tomé un tiempo, hice un espacio, estaba yo también empezando mi familia, tuve mi primer hijo y entonces empecé a trabajar durante el servicio social, hice mi especialidad, hice mi servicio en un área un poco diferente porque me dediqué a la investigación. Okay. Y era una investigación muy linda porque era investigación básica. Tenía yo la fortuna de trabajar en el Centro de Investigación en Nutrición Infantil del IMSS, que está ahí en Centro Médico, o estaba en Centro Médico, en la Unidad de Investigación en Nutrición Infantil. Y hacíamos investigación para ver cómo suplementar los alimentos en Okay. México, ¿no? Entonces, por ejemplo, íbamos a comunidades, íbamos a una comunidad que está muy cerca de Toluca y estudiábamos como las interacciones, la relación de la madre, la nutrición materna, la leche materna, cómo comían, cómo hacían todo esto de autocultivo, etcétera, etcétera. Es una comunidad que es muy representativa de lo que sucede en otras comunidades en el país y eso nos permitía pues tener información para después compartirla, para ver qué era lo que formaba la dieta y qué se necesitaba suplementar. Y me gustó mucho la experiencia de estar en el campo y de tener ese contacto personal y de entender pues cómo funciona una comunidad que no está integrada a lo que vivimos diariamente Sí. en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, que nació mi primer hijo, eh, empecé a trabajar en una compañía que daba servicios justamente a la industria farmacéutica en términos de investigación, en esa área como ayudando a una moto, ayudando a desde cómo hacer una buena investigación local Ajá. hasta cómo publicarla, cómo escoger la revista, revisando la redacción del artículo, cosas así. Muy ligado a investigación clínica. Y, y justamente por hacer eso, después entré a trabajar a Janssen. Janssen en esa época tenía un área que hacía, era como súper innovador. En esa época, estoy hablando de principios de los 90, que hacía como servicios de valor agregado para los médicos. Okay. Y dentro de esos servicios teníamos acceso a internet, que era algo rarísimo, ¿no? Teníamos contacto con varios hospitales top en Estados Unidos, teníamos salas de videoconferencias que podíamos prestar a los médicos o a los hospitales, a las instituciones. De hecho, teníamos un implante en Pemex y otro en el centro médico. No, perdóname, en el centro médico, no, en el Hospital General. Y dábamos diferentes servicios, como te digo, desde información hasta explicarle a un paciente cómo hacer un inicio de tratamiento. Okay. Eh, Eso en las áreas que estaban dentro de los hospitales, ¿no? Y pues así empecé en la industria y me gustó mucho porque me di cuenta que era una forma distinta de hacer esa labor social que haces como médico, pero un poco más masiva. Sí. Cuando tú estás en un consultorio, tu impacto es 1 a 1. Cuando tú estás en una compañía farmacéutica, si lo haces bien, tu impacto es masivo, ¿no? Sí. Puedes realmente ayudar a cambiar la salud pública, puedes tener diferentes impactos en las comunidades que están a tu alrededor, en el país en el que participas. Entonces, pues eso me gustó y fue un motivador para mí para seguir ahí. Y empecé después a... Ahí estuve varios años, estuve 5 años, después me fui a España a hacer una maestría en bioética y derecho,
justamente era toda esta época en la que se empezaba todo el tema de la clonación y siempre la legislación va muy por detrás de la Sí, investigación, sí, ¿no? sí. Entonces, estudié esta maestría, tuve la posibilidad de trabajar ahí, de convalidar mis estudios y estuve por ahí un año y medio. Y cuando volví, em, trabajé con una compañía que daba servicio a la industria desde la perspectiva más editorial y demás. Y después me moví nuevamente a la industria y ahí he seguido durante todos estos años. Wow, qué bien. Ahora cuéntame un poco, como tú dices, tu perspectiva de tener un impacto más grande con una sociedad, con la gente, pues cambia cuando estás del lado de la industria farmacéutica, pero también tienes todo ese nuevo reto, ¿no? De liderar equipos, de asegurar que ese equipo esté bien enfocado, que haga lo que debe de hacer por el bien del paciente. Entonces, ese cambio de probablemente ser un médico con un enfoque de tu práctica a ser un líder que está, que está siendo responsable de que otros médicos hagan su trabajo, lo entreguen. Eso debe de haber sido pues un shift completamente en tu mentalidad y llegar al punto de que pues, estamos en el 2000, casi ya 2023, tuviste el reto de liderar un equipo así durante la pandemia. Ese punto me gustaría mucho que lo platicáramos porque me interesa mucho entender la perspectiva del líder y cómo ayudas a tu grupo a mantener esa salud mental de la que hemos estado tocando poco a poco. Sí, creo que es un cambio radical, ¿no? Cuando tú estás en el consultorio, eres tú dirigiéndote a ti mismo y puedes tener un pequeño equipo que te acompañe. Cuando estás en una empresa y tienes una posición de liderazgo, incluso es diferente dentro de la empresa cuando no tienes alguien a quien que te reporte, ¿no? Eh, y el trabajo depende de cómo tú lo hagas y el resultado depende de cómo tú lo hagas y las interacciones que tengas con las demás personas, a cuando tienes que influir, inspirar a un equipo Sí, para lograr un resultado. Entonces, te diría que ha sido todo un trayecto de aprendizaje continuo, ¿no? Y es un poco el darte cuenta que puede haber formas distintas de hacerlo a como tú lo hacías y que son igual o más efectivas, sí, que tener un equipo que es diverso es súper rico, porque si todos piensan igual, a nadie se le van a ocurrir las ideas locas o los diferentes sí. escenarios, ¿no? Entonces es un trayecto, te diría yo, donde algunas cosas te salen bien y otras no, y pues De todas aprendes, como ¿no? la vida, ¿no? Sí, sí, sí. La vida, tú tienes tu plan y pasa y te tienes que ir adaptando. Entonces es un poco así. Em, Creo que como líder, siempre la parte más importante y más difícil es cómo haces esa conexión humana para poder crear confianza, para poder inspirar, para poder tener a la gente correcta y que pueda realmente dar lo mejor de sí, Sí. ¿no? Y, y eso es, tienes que ir creando primero esos lazos de confianza y también tiene que ser una cultura que vivas, ¿no? Hay, cuando tú vas a las compañías hoy, todas tienen sus valores, su visión. Cómo, cuando uno escoge un trabajo, muchas veces tiene que ver con cómo tú te vinculas emocionalmente con Claro. esa compañía, si los valores de la compañía están ligados a los tuyos, etcétera, ¿no? Cómo te proyectas y qué puede darte, no solo lo que tú le das, sino qué te puede dar esa compañía a ti. Y creo que es súper complicado, ¿no? Este tema de nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, una como líder tienes que estar bien y otra es cómo generas ese espacio de confianza, de seguridad psicológica para que todo el mundo pueda sentirse con la apertura de decir, hoy tengo este problema, hoy no me siento bien, hoy vengo con todo
y uno es sus emociones, su entorno, o sea, la persona es una entidad que tiene un montón de facetas y las llevas a todos lados, ¿no? No puedes dejarlo a un lado, Claro. lo tienes que integrar conscientemente y trabajar con eso. Sí, porque ese pensamiento que muchas veces, yo creo que por muchos años se hizo parte de la cultura laboral mexicana, era un poco de, pues, entrando aquí y te olvidas de tus problemas. Así como, ¿es en serio? ¿Eso se puede? ¿Dónde está esa magia? De hecho, hay una serie ahorita en Apple que se llama Severance. No la he terminado de ver, pero es una cosa loquísima donde los empleados se ponen un chip para que cuando entren a trabajo sean otras personas completamente distintas a la persona que es fuera. Y empieza a ver esa problemática de que, pues, es que mi identidad como persona, mi personalidad, es los dos, la parte positiva y la parte negativa. Y esa es la realidad. Entonces creo que las compañías y las personas, los jefes que en algún momento pensaron que era así de sencillo, pues realmente no, ¿no? No, yo creo que el elemento humano o el manejo de las personas y el poder sacar lo mejor de cada uno es lo más difícil y el reto más grande que tienes como líder en una empresa, ¿no? Todo el mundo puede dirigir, pero liderar requiere ciertas conexiones, requiere crear el ambiente propicio, requiere entender que el que tiene la obligación de generar el vínculo correcto eres tú. Que yo me acuerdo en todos estos años he pasado por diferentes compañías y diferentes tipos de liderazgos y de jefes, ¿no? Y aquellos que esperan que tú te adaptes a su necesidad, su horario, su estilo, sus gustos. eh, y creo que un líder hoy es todo lo contrario, es cómo leo a mi gente y cómo me conecto con ellos para que saquen el máximo de su potencial, pero esa es mi obligación, Sí, esa sí, es sí. mi obligación. Pero es muy difícil, ¿no? Porque, eh, digo, aunque hay cursos muy, muy buenos, muy prestigiosos, donde te ayudan a ser mejor líder, es un trabajo día a día de introspección, de conocimiento de sí mismo para que un líder pueda manejar bien sus emociones y a su vez ayude a que su equipo las maneje correctamente y en conjunto puedan ir hacia una meta. Correcto. Y otra vez, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Yo no puedo darle tranquilidad a mi equipo si no estoy tranquila. No puedo darles salud si no estoy saludable, Exacto. ¿no? Creo que el trabajo de un líder incluye también tener esos espacios que me ayuden a estar bien como persona, que me ayuden a que mi mente esté en su mejor capacidad para tomar las mejores decisiones, para tener esta sensibilidad de saber cuando algo no está bien sin que te lo digan, de tener esta cercanía y generar esos vínculos que te ayuden a que la gente se sienta cómoda hablando contigo. Sí. Eh, y, y es difícil, ¿no? Creo que las compañías hoy tienen mucho más conciencia, que los líderes que realmente inspiran tienen esa capacidad, pero no es fácil. Sí, no es fácil. Ahora, cuéntanos un poquito de tu experiencia durante la pandemia, porque eso debía haber sido un reto inesperado, por ponerlo así, ¿no? Sí, yo creo que fue muy inesperado y te cuento un poco que en esa época trabajaba yo en una compañía donde teníamos una planta de manufactura, ¿no? Entonces, lo primero fue como tratar de visualizar y creo que ahí a lo mejor ser médico me ayudó un poco. Para mí era clarísimo que era un problema que no se iba a resolver pronto y que iba a tener un impacto profundo en la forma en la que trabajábamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues te mentiría, ¿no? Pero yo dije por lo menos un año. Al final nos sorprendió y fue más, ¿no? Pero yo decía, nos estamos enfrentando a una situación en la que no hay tratamiento, no tenemos claro cómo funciona, no tenemos claro de dónde viene. Entonces, eh,
pues vamos a tener que hacer todo ese recorrido, ahora sí que andando y aprendiendo, ¿no? Sí. Desde todas las perspectivas. Yo creo que ninguna compañía estaba preparada para lo que sucedió. En mi caso particular, tenía yo dos grandes pensamientos en la cabeza, bueno, tres, porque justamente en ese momento también estaba a cargo de la MIF, la asociación en México. Entonces, desde el punto de vista de la compañía y del equipo era, ok, ¿cómo explico lo que estoy viendo desde diferentes perspectivas Sí. para que la gente lo entienda y lo empiece a pensar, ¿no? Porque Sí. incluso el gobierno nos decía, no, pues aprovechemos que viene la Semana Santa, Sí, bueno, es que el las gobierno mandó unas vacaciones, cosas. y ya 3 semanas y regresamos y todo como si nada. Y obviamente eso no tenía ningún sentido, Sí, ¿no? sí. Entonces, y dos, cómo mantener la planta funcionando, porque ahí tú tienes que hacer que los medicamentos lleguen. Esa Claro. planta daba servicio a México y a Latinoamérica. Entonces, y a la gente que está ahí, cuidarla para que pueda seguir haciendo su trabajo y entienda el impacto que tiene que lo hagan, ¿no? Sí. Y, y ayudarlos a entender por qué unos se iban a quedar en su casa y otros tenían que seguir yendo a trabajar. Entonces, eso por un lado. Y por otro, ser muy abierto en decir, eh, aquí no hay nada escrito, esto es nuevo y vamos a aprender juntos. Entonces, las ideas son bienvenidas, trabajar muy cerca del equipo de liderazgo para que ellos se sintieran bien, tuvieran claridad y pudieran también manejar pues esa claridad y esos espacios con sus equipos, ¿no? Entonces, te diría que lo primero que hicimos fue decir, ok, todos los que pueden hacer su trabajo desde otro lado que no sea la oficina, llévense lo que necesiten y pensemos que esto va a durar y va a durar un tiempo, ¿no? Y buscar soluciones tecnológicas que nos permitieran trabajar así, porque en Sí. ese momento, afortunadamente, nosotros teníamos bastante tecnología, eh, pero no todas las compañías estaban preparadas, me parece. Y por otro lado, romper un montón de paradigmas de cómo te puedes relacionar con tus clientes, etcétera. Eso, digamos, desde la oficina. Desde desde la planta, pues ahí había dos áreas que no podían dejar de funcionar. Una era toda la parte de manufactura y la otra toda la parte de laboratorio, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos fue, primero como equipo de liderazgo, pensar tener una sesión abierta con esos dos equipos, explicarles la situación, explicarles por qué era importante Que siguiera. que siguieran, ¿no? Y por otro lado, también explicarles que lo que decidiéramos hacer no solo lo tenían que hacer en el trabajo, sino que tenían que hacerlo extensivo en sus casas. Eso ya es una decisión personal, ¿no? Pero si tú estás aislado en el trabajo, pero luego en tu casa no, Sí, sí. al final no funciona, ¿no? Sí. Y originalmente lo que habíamos pensado era poner, por ejemplo, un transporte donde ellos tuvieran manera de llegar con ciertas medidas, Sí. ¿no? Y al final la solución más adecuada salió del equipo, trabajando juntos, decidieron hacer em, digamos, viajes compartidos y ellos tenían un kit que les dimos para las medidas, para entrar, para tomar la temperatura, etcétera. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los cuidados físicos y demás, eso lo resolvimos en conjunto, ¿no? Y eso está bien. Claro. Hay que involucrar al equipo porque al final ellos son los que mejor conocen cuáles son sus limitaciones, sus necesidades y cómo se sienten más cómodos, ¿no? Sí, muchas veces
se aprecia mucho, ¿no? Que te tomen en cuenta para las acciones que al final tú vas a hacer y que no solo vengan a imponértelas. Eso es muy importante. Muy importante y además tú eres parte Sí, de esa acción y de esa decisión, entonces es mucho más fácil adoptarla, ¿no? La otra cosa que, digamos, que hicimos fue, em, primero pusimos una línea de soporte psicológico eh, que estaba disponible para cualquier empleado a cualquier hora y, y también un servicio donde tú podías tener sesiones individuales bajo las diferentes circunstancias, ¿no? Porque cada quien, pues, vivió la pandemia en una perspectiva distinta, dependía de con quién vives, estás solo, estás en dónde estás, sí, ¿no? sí, Todas tantos esas factores, cosas sí. que afectan el día a día. No es lo mismo estar encerrado solo que con tu pareja, que con 5 hijos que además tienen que estudiar, etcétera, Sí, etcétera, sí. ¿no? La otra cosa que hicimos fue tener sesiones al inicio semanales donde íbamos explicando lo que sabíamos, lo que conocíamos, lo que entendíamos, este tema de, eh, pues sí, hoy sabemos que el COVID funciona así y hay tantos productos en desarrollo y las medidas, lo que sea, ¿no? Pero dejar mucho espacio para preguntas Claro. y tener también diferentes foros para hablar con el equipo sin que hubiera una agenda, un tema específico. Entonces, cada líder tenía sesiones en grupos pequeños Sí. y tú podías llegar ahí y poner sobre la mesa cualquier tema, ¿no? Entonces, eso ayuda porque, pues, todos sufríamos lo mismo y todos teníamos las mismas preguntas. Sí. Entonces, creo que por un lado, dar seguridad, pero por otro lado, mostrar que todos somos vulnerables, ayuda a generar ese espacio de confianza Sí, donde yo me animo a decirte lo que estoy sintiendo. Y si tú puedes tener un buen diagnóstico de tu equipo, pues puedes tomar mejores medidas, ¿no? claro. Y, y sesiones de poner a disposición del equipo diferentes herramientas, sesiones de mindfulness, de meditación, de salud mental, para que se pudieran utilizar de acuerdo a lo que necesitaban, ¿no? Sí. Hasta sesiones de qué hacer con los niños en casa. Teníamos algunos espacios también dirigidos a los niños. Entonces, eso un poco, había que ser muy creativos Sí, y ¿verdad? anticiparse. Sí, sí, yo recuerdo también esas épocas de creatividad necesaria Sí, para mantenerse activo. sí, totalmente. Y mira, mencionaste algo muy interesante. Creo que la pandemia trajo como resultado la oportunidad de que analizáramos esa necesidad de estar bien mentalmente, ¿no? Conocer qué es estar presente, el mindfulness, entender un poco más de meditación, Ujú. las personas que tenían poco espacio, pues hacer un poco de ejercicio, yoga, estiramientos, tantas cosas que empezaron a surgir a raíz de esa necesidad de transformación. Mm. Yo hoy en día veo que pues empieza a haber ese movimiento de las personas haciéndose más y más responsables por su bienestar integral. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, esa es una, te voy a contar mi experiencia, Buenísimo, ¿sí? ¿no? Eh, yo creo que como líder tú tienes que estar bien para poder dar bienestar. Creo que para eso hay diferentes aspectos y no hay una fórmula mágica. Cada uno tiene que entender qué es lo que le funciona. A mí lo que me funciona es estar en un entorno que me haga sentir cierta libertad, aunque tengas restricciones, el ver verde, el conectar conmigo. Entonces, para mí, algo que era
súper importante era hacer ejercicio todos los días. Un tiempo, ¿no? Para olvidarme de todo, para canalizar mi energía en estar bien, en mi bienestar, cuidar lo que comes, cuidar lo que lees, lo que escuchas y a Sí. qué te, ¿Qué te ¿sabes? alimentas? Porque es que realmente las personas no entendemos que esa parte de alimento incluye también qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos Sí, escuchando. Porque esa parte, mucha gente me dice, es que yo soy muy sano, hago este. Sí, pero te veo que estás viendo esto, esto y esto. ¿No crees que eso sea algo incongruente? Todavía no entendemos ese concepto, ¿verdad? no, esa parte es crítica, ¿no? Si estás todo el tiempo oyendo sobre la gente que se muere, sobre lo mal que vas, las historias que salieron mal, al final eso te está alimentando consciente o inconscientemente a tu persona, ¿no? Entonces, empezar a escuchar música, buscar estos espacios, incluso con el equipo era eh, teníamos, y eso es algo que yo ya hacía antes, pero que durante la pandemia funcionó muy bien, este tema de tener este espacio 5 minutos antes de la reunión para que cada uno con una o dos palabras diga cómo llega a la reunión, ¿no? Sí, Este, y era una o dos palabras, triste, pero entonces tú sabes cómo estás ahí, ¿no? sí. Y eso ayuda mucho a manejar la dinámica de la reunión. Este tema de decir, si hoy no me siento cómodo, pido permiso y no enciendo mi cámara. Hablar moviéndote, tener estos... Yo necesito moverme, ¿no? Soy un poco inquieta. Entonces ya estar en casa encerrado, pues Sí, sí, ya pesa. ya pesa, ¿no? Entonces en las reuniones decir, miren, voy a traer mis audífonos y me van a ver moviéndome. No, no es que no esté poniendo atención. Eh, Estoy súper concentrada, pero también me ayuda esta actividad, ¿no? Sí, Y promover, pusimos algunas reglas, como los horarios de las reuniones, dejar días libres de reunión, eh, tener otro tipo de actividades, como recomendar libros, podcasts, cosas que puedan ayudarte a estar bien. Al final, todo es una decisión personal, porque uno como compañía o como líder, lo que haces es poner los recursos disponibles. Ya después los demás ¿cómo? tendrán que tomar la Sí. decisión de si los usan o no. Pero creo que como líder es crítico cuidar tu bienestar personal para poder dar ese bienestar a los demás. Es el walk the talk, ¿no? Tal Que cual, tienes que demostrar con el ejemplo. totalmente, ¿no? Eh, este tema de no poner reuniones a la hora de la comida. Pues yo cocinaba. En mi casa no Sí, había, éramos tres y nos turnábamos en el desayuno, la comida y la cena sí, y así era, ¿no? Entonces, como tener esa empatía, la empatía me parece que es clave y llevarla a la acción, ¿no? sí. Y, y si un día no se puede decir, oye, voy a tomar la reunión, pero estoy comiendo porque tuve un inconveniente y no pude comer antes, ¿no? Sí, Eh, y creo que eso funciona bien. Cuando es auténtico, la sí. gente lo ve. Y, y otra vez, ser como muy congruente y coherente entre lo que está escrito, lo que digo y lo que hago. Sí, exactamente. Creo que eso que mencionaste de la empatía, de esa necesidad del líder o de la compañía, del empleador, de ponerse en los zapatos de cómo está la gente, es bien importante y muchas veces se olvida. Se olvida porque pues, tenemos muchas presiones del día a día, ¿no? De Ujú. conseguir metas económicas, de más clientes, de crecimiento. Pero esa necesidad de voltear y de hacer una pausa, y, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Ese tipo de cosas enriquecen mucho el espíritu humano y las personas que estamos trabajando en una empresa, que estamos comprometidas, pues esperamos mucho eso. Y yo creo que la generación actual, los millennials, Mucho que es más. más del 60% en muchas empresas,
están bien conscientes y están en demanda de eso. Ahora, Totalmente. ¿tú cómo ves al mundo corporativo? ¿Está preparado para esta nueva necesidad, esta nueva presión que se está poniendo desde la empresa, desde los empleados, hacia, dame más, quiéreme un poco más, muéstrame algo, El cariño. muéstrame cariño, sí. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que en esencia sí hay, sí hay compañías que lo entienden y lo llevan a la práctica. Y, y creo que hay otras que están en esa transformación. em, y hay otras que no. O sea, sí, 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 tal cual. hay otras que ni se enteran que eso está pasando, ¿no? Sí. Y bueno, tendrán su choque de realidad en algún En algún momento, punto les va a ¿no? pegar. Siempre se aprende de una u otra forma. Creo que hay muchos estigmas de cómo debe ser el líder y a mí eso me ha tocado vivirlo, pues incluso como mujer, ¿no? Yo cuando fui directora general de una compañía farmacéutica la primera vez, en una asociación donde había 40 empresas de innovación, éramos 2 mujeres. Sí, Em, entonces, eh, es como al final la realidad te alcanza, ¿no? Pero hay que ir dominando esos espacios. Entonces, creo que hoy está dentro de la cultura corporativa estos temas de salud mental, de el salario emocional, ¿no? Eh, existían antes de la pandemia, sobre todo en las compañías transnacionales, es sí, algo súper claro, ¿no? Y cómo lo llevas a la práctica y lo adaptas a tu realidad, sí. es lo que es rico. Me ha tocado tener discusiones con líderes súper preparados que decían, es que tú no puedes crear un equipo si no vienes a la oficina. Y yo les decía, no, o sea, yo hice un cambio de trabajo durante la pandemia, me moví de una compañía a otra y no conocí a mi equipo hasta 6 meses después presencialmente, pero encontré la manera de vincular emocionalmente, de conocernos, de buscar tener esta forma de trabajar y hacer acuerdos de manera remota. Y creo que esa es una habilidad que tienes que desarrollar. O Claro, sea, hoy la realidad cambió y el que no lo ve así, pues lo va a pagar en algún momento, ¿no? sí. Em, entonces, depende mucho del giro, depende mucho de la compañía, pero el talento eh, tiene la capacidad de elegir, Exacto. ¿no? Y va a elegir lo que esté mucho más acorde con el valor que tiene. Sí. Entonces, creo que estamos en camino, ¿no? Sí, no, es un proceso de transición. Sí, Lo que yo veo es que, como tú bien dices, hay empresas que lo entienden, que sus líderes lo entienden y están trabajando ya mismo para estar listos en el presente y en el futuro. sí, Hay otras que, como tú bien dices, el tiempo los va a alcanzar y se van a dar cuenta de que los productos o los servicios que ofrecen, pues ya no están siendo demandados tanto. ¿Por qué? Porque pues, la gente está demandando cosas diferentes, cosas nuevas. sí, sí. Y es eso. O sea, si tú no tienes un equipo de trabajo que entiende la necesidad de innovar, que entiende la necesidad de ser más sostenible, de cuidar a tus propios clientes de una forma diferente, pues vas a caer en ese punto donde tus ventas van a empezar a bajar, tu preferencia va a dejar de estar ahí y la confianza va a estarse perdiendo, ¿no? Totalmente. Y la otra cosa es que al final quien está en contacto con tus clientes son tus empleados. Entonces, los empleados tienen que estar a gusto, que realmente sentir la compañía, que sentirse parte. Un empleado que se encuentra bien va a tener un mejor resultado y eso está probado. Hay un montón de estudios que Estudios, lo sí, sí, demuestran, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo puedo poner al cliente primero si no tengo al empleado en la posición correcta? Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que empezaste a tocar un tema
que me gustaría que profundizáramos un poquito más, esa necesidad de transición, de cambio hacia pues, un futuro bien incierto que estamos visualizando, ¿no? Económicamente, todo mundo, tú lo ves, en todos los países se habla de que va a venir una recesión y que la situación cada vez va a ser más extrema porque la guerra entre Rusia y Ucrania No no ayuda. ayuda a nada, los combustibles están haciendo más caros, Mm, las semillas en Europa, todo está, la inflación crece, crece, crece a números que no se habían visto nunca. nunca. Entonces, es una realidad, estamos en un mundo muy incierto. 2023 va a ser un año complejo, ¿no? Ahora, hablamos un poco de la salud emocional, de la salud mental. Ahora pasemos al futuro, la sostenibilidad. Las empresas, ¿cómo lo ven? Pero más allá de las empresas, el empleado, ¿qué sabe del término ser sostenible y ecología para este tipo de ciudades, ¿no? Sí. También es un tema muy interesante y que tiene muchas caras, me parece. Creo que hay un componente generacional, ¿no? Ujú. Los empleados mucho más jóvenes tienen, es parte Sí, sí, de su necesidad intrínseca, ¿no? sí. Averiguan la compañía qué hace en términos de sostenibilidad. eh, digamos, ya tienen eso en su Sí, sí. Y aparte, ADN. todo lo cuestionan, ¿no? E Sí, inmediatamente van, preguntan, Glassdoor, este espacio donde la gente va y se queja de las empresas. Mucha gente que va, que está pensando en contratarse en algún lado, vamos a ver cómo está esa empresa primero, antes de correcto. decidir, ¿no? Y creo que hay otras generaciones que no lo tienen tan consciente. Me parece que es algo súper importante para las empresas y que, otra vez, si hablamos desde la perspectiva corporativa de las grandes empresas, es algo que tiene un impacto reputacional, puede tener beneficios fiscales, incluso en algunos Sí, países, o beneficios de diferentes índoles que hagan que tengas más capacidad de trabajo, mejores negociaciones, sí. etcétera, etcétera. Entonces, se entiende. Llevado a la práctica, depende mucho del liderazgo. Volvemos otra vez al liderazgo, Sí. ¿no? Y creo que es un tema en el que todos podemos contribuir y ser como copartícipes, pero para que eso suceda necesitas dedicar tiempo a explicar qué es la sostenibilidad, por qué es importante, qué rol tenemos como persona o como sociedad, pero también como empresas, porque ahí tenemos un rol dual, Sí, ¿no? Y y creo que esta parte de involucrar a los empleados es súper importante porque hay un montón de ideas, hay un montón de cosas. Trabajaba yo en una empresa que teníamos el certificado de socialmente responsable y este certificado cada año cuesta más obtenerlo, ¿no? El primer año es como relativamente sencillo y después el nivel de complejidad para mantenerlo va aumentando. Entonces, tiene que ver desde, mides un montón de factores, sí. ¿no? El papel que usas, si tienes proyectos sociales. Mucha gente pensaba en estos temas como si vamos a sembrar arbolitos una vez al año, ya, Sí. somos socialmente responsables y estamos contribuyendo. Entonces, hacíamos foros. A mí me tocó hacer 4 certificaciones y hacemos foros con los empleados explicándoles, llevábamos a alguien especializado en el tema, hablando de todas aquellas formas en las que puedes contribuir y ellos hacían equipos y traían propuestas y proyectos, ¿no? Entonces creo que esa es una forma interesante de hacer que haya una comprensión de que hay muchas formas en las que puedes contribuir más allá de sembrar arbolitos una vez al año. Claro, sí, porque muchas veces ese es el pensamiento un poquito arcaico, ¿no? De, bueno, yo voy a contribuir con el planeta y voy a hacer mi pedacito una vez al año Sí, y probablemente ya. Pero la realidad es otra. Hoy vivimos el cambio climático
en la piel. O sea, todo el mundo lo siente cuando sale y cuando el calor y la lluvia, en momentos en los que antes no había, porque antes se respetaban un poco más las estaciones, pero hoy en día el cambio es una realidad. Tenemos muchos problemas por falta de agua, en México se está viviendo cada vez más. La contaminación. El aire, mira, puedes voltear a ver esta nata espesa en la que estamos aquí respirando. Eh, pero a mí me gustaría ahondar un poco en la alimentación, porque obviamente tú como doctora Ujú. sabes que somos lo que comemos al final del día y muchos de los padecimientos que sufrimos, pues es por eso, por todo lo que vamos comiendo y que no estamos Ujú. conscientes de qué es lo que viene en nuestra comida, ¿no? También es muy difícil en las posibilidades económicas de cada persona, ¿no? Pero entendiendo eso, el tema educativo, alimentación y el impacto en el mundo hoy en día, eh, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que esté escuchando este podcast que pueda hacer cambios en su vida para Ujú. ser más sostenible y obviamente ser más saludable desde una perspectiva integral? Sí, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Como tú dices, tenemos en la mente este tema de que lo que es orgánico obviamente cuesta más, es de más difícil acceder a ello, pero me parece que también eso ha evolucionado. Hoy muchos de los problemas que socialmente tenemos tienen que ver con la alimentación y el estilo de vida que llevamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación o muchas de las cosas que consumimos día a día están hechas para durar mucho eh, y eso implica que pues tienen un montón de químicos y cosas que no contribuyen nutricionalmente y que tienen un impacto. Eh, o están hechas para saber bien y entonces tienen azúcar y te van a generar otros problemas, Sí. ¿no? Entonces, em, creo que, y es algo que te diría que yo he vivido directamente, yo tengo un tema que, que me limita en comer alimentos procesados y así. Y me he dado cuenta que comer bien y comer saludable no necesariamente implica que sea más caro, ¿no? Sí. Implica que seas más organizado, implica que tengas esta cultura de, pues a lo mejor el apoyo a los negocios locales, implica más de tu tiempo a veces o mayor organización o mayor planeación Sí, para comer de manera más saludable. sí. Y también desde el punto de vista organizacional hay un montón de cosas que se pueden hacer. También hoy hay un certificado de una empresa que promueve la nutrición saludable y es ayudar a los empleados a tener primero alternativas saludables disponibles en el lugar de trabajo Sí. o a entender cómo poder acceder a ellas y hacer como esta conciencia, estos ejercicios de cuánto me puedo gastar en snacks no saludables a lo largo del día versus comer algo preparado en casa, que no está procesado, que no tiene estos químicos Sí. y que también contribuyes, ¿no? A este tema de hacerlo sostenible y el apoyar negocios. Economía local. Ajá, y negocios pequeños, Sí, ¿no? sí, sí. Hay un montón de alternativas y eso lo puedes hacer como empresa. Como empresa, por ejemplo, nosotros para los regalos si hacías un regalo para la compañía, buscábamos apoyar diferentes, por ejemplo, el Día de las Madres, que dábamos un regalito, ¿no? Apoyar diferentes organizaciones o, digamos, eh, hasta cooperativas, cosas con sentido social, Sí, se puede hacer. Y desde el punto de vista de la alimentación,
hay que hacer conciencia de lo que comes, ¿no? Yo te decía, yo tengo un tema con el gluten y entonces eso me ha obligado a leer las etiquetas. Y cuando empiezas a ver lo que te comes, cuando comes un pan procesado, eh, pues de pan tiene muy poco, ¿no? Sí, ¿verdad? Y eso genera un montón de temas. Al final, estar en contacto con esas sustancias, pues hace que tengamos más cáncer, que tengamos más obesidad, que tengamos más diabetes, que tengamos más enfermedades inmunológicas, más alergias. Sí, eh, y también ahí hay mucho, mucho por hacer. Y como compañías tenemos esa obligación de, yo te doy la alternativa, te doy la información, pero es una decisión personal. claro, es ese dicho, ¿no? De uno lleva al caballo al río, pero ya que bebe agua, pues está un poco complejo. Pero sí creo que esa labor de educar y de poner las herramientas para que los empleados, para que las personas puedan tomar las decisiones adecuadas, creo que este es el trabajo que bueno, desde mi perspectiva, el trabajo más importante que una compañía puede hacer para influenciar en la comunidad realmente, porque tú como compañía pues tienes empleados, ¿no? Y puede que tengas cientos e incluso miles de empleados Ujú. que pueden tener un impacto positivo en su familia y eso es ser ese efecto de cadena, ¿no? De dominó, donde un empleado puede motivarse, regresar a casa y transformar la forma en que se alimenta, transformar la forma en que se dirigen con sus seres queridos y tener una mejor relación. Y eso obviamente pues tiene un impacto positivo para todos Para lados. todos, Sí, totalmente. Y también como empresas, obviamente, localmente puedes tomar un montón de decisiones que ayuden, ¿no? Eh, tener un huerto dentro de tu compañía, ¿no? exacto. Y promover que los empleados se involucren en su cuidado y eso también ayuda a que después puedas explorar hacerlo en casa, Sí, ¿no? También temas como el que te decía, de cómo ayudamos directamente a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, promover los regalos que tienen un impacto social o las actividades que tienen un impacto social, eh, cómo puedes hacer integración y al mismo tiempo ayudar a una comunidad, ¿no? En la última empresa donde trabajé tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de integración en una comunidad rural en Yucatán, donde íbamos y entendíamos cómo vivían, ayudábamos pues a pintar y eso te da otra perspectiva de sí. la realidad, ¿no? Entonces, y te genera vínculos más ¿Cómo? profundos Sí, con la una compañía. emoción diferente, Claro, sí, sí. claro, conectas desde otra perspectiva. Entonces, creo que, y ya hablando a gran escala, el buscar tener materiales reciclados cuando haces cajas, como el ocupar menos papel, el tema de las reuniones. Tú estuviste en el mundo corporativo y yo me acuerdo hace años ibas a un viaje de 24 horas para una reunión de 3 horas, Sí, ¿no? Eso es un absurdo, el costo que tiene para la compañía, para la salud del empleado, sí, cuando puedes tener una videoconferencia y ser igual de productivo. Y hoy ya puedes, sí es verdad que cuando tienes estas reuniones por videoconferencia, te puedes perder un poco el tema de el la pasillo, la comunicación comunicación de pasillo, no pero creo que verbal. hoy también hay otras herramientas que te permiten hacerlo. Entonces, hay un montón de, digamos que es un campo en el que tenemos tanto por hacer y que también los empleados pueden traer ideas y creo que hoy me gusta mucho esta parte de las nuevas generaciones de yo elijo dónde trabajo y me fijo en esas cosas, porque im- im- tiene que ver con este tema de trascender, Sí, ¿no? ¿Qué voy a dejar? exacto. Espero estar en este mundo y que lo que quede sea mejor, Mi legado, ¿no? exactamente, sí. Yo creo que eso tiene todo el sentido. O sea, una persona que, que quiere trascender necesita estar en un lugar donde se le permita hacer eso, ¿no? Sí. Donde pueda aprender, donde pueda aportar, pero donde
principalmente se le apoye en, ok, dale, échale ganas. Pero sí, yo creo que esa responsabilidad del empleado, decir, ok, me están apoyando, el interés es genuino, pues hay que retribuirlo de la misma forma. completamente. Y creo que hoy estamos en una disyuntiva muy interesante en términos de eh, ya nuestra realidad cambió, ¿no? Entonces, este tema de ir a la oficina todos los días me parece que es un poco prehistórico. Exacto. Y si lo ves, además en una ciudad como esta, donde eso implica que algunas personas a lo mejor pierdan 4 horas de su día En un... en un sí, coche, que son horas muertas y que además les genera un tema, un ¿no? estrés, Estrés, llegas de mal humor, no sé. Creo que hay que encontrar ese punto de equilibrio donde tenemos claros los para qué y entonces esos para qué los cumplimos trabajando juntos, ¿no? sí. Y son acuerdos de equipo, acuerdos de compañía, acuerdos. Y la otra es la confianza, porque que alguien vaya a la oficina, porque me ha tocado escuchar a muchos líderes que dicen, no, es que si están en su casa no están trabajando. Bueno, que estén en la oficina tampoco garantiza que estén trabajando o que sean Sí, productivos, ¿no? exactamente, sí, 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 tal cual. Entonces, más bien es cómo seleccionas a las personas correctas y es un tema de confianza. Sí, 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 definitivamente. Bueno, ya estamos llegando a la hora y nos gustaría terminar con alguna conclusión, algunos pensamientos, algo de tu parte que quisieras compartirle a la audiencia sobre lo que hemos estado platicando el día de hoy. Bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación y el espacio. Y en términos de salud mental, como, como en todo, me parece que es un tema donde también podemos hacer ensayo y error. No nos va a salir siempre bien a la primera, Sí, ¿no? Pero hay que darse esa oportunidad de experimentar y ser abierto con el equipo y decir, miren, vamos a experimentar y vamos haciéndolo así, veamos qué pasa. sí. Y si nos sale bien, lo adoptamos y si no, pues lo Probamos desechamos y otra. probamos algo distinto, ¿no? Sí, Porque a lo mejor algo funciona para mí y no necesariamente va a funcionar para los demás. Entonces, y entender que estamos en un mundo donde todos tenemos una responsabilidad. Yo por lo menos soy una creyente de que tengo una responsabilidad con, con la sociedad, con el planeta, y activamente hacer cosas que te permitan sentir que estás contribuyendo, ¿no? sí, Contribuyendo activamente. Eh, y son tan sencillas como el tema de reciclar, que tiene su complicación, porque creo que tenemos todavía mucha oportunidad desde el punto de vista de que el reciclado sea más amigable para los que sí, lo hacemos, sí, ¿no? sí, Eh, hasta el, el trabajar socialmente, el comprometerte con personas, comunidades que no tienen las mismas posibilidades, el poder dar más, ¿no? Todas esas cosas, al final, no todos, antes decían que para trascender tenías que escribir un libro o hacer algo. Yo creo que hoy para trascender hay tanto que podemos hacer porque hay tantas necesidades y tantas oportunidades que hay que encontrar aquella que conecta contigo para que sea genuino y te ayude a ser una mejor persona ayudando a los demás, claro. ¿no? Esto que mencionas, el ayudar a los demás, es una de las cosas que más enriquece a cualquier persona en el mundo, ¿no? Y Sí, los líderes, pues lo han documentado, que esa necesidad de ayudar es lo que los hace ser mucho más felices, ¿no? sí, sí, totalmente. Compartir lo que tienes, ¿no? Exactamente. Al final es una forma de compartir. Puedes compartir en especie, pero también lo más rico que tienes es tu tiempo, es Sí, tu capacidad, es tu experiencia, ¿no? Entonces, compartirlo y como tú te sientas cómodo, expresarlo como tú te sientas cómodo. claro.
Mm. Bueno, pues Irma, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido una charla muy rica, muy fluida, muy buena. La verdad que me quedé con, con muy buen rollo. Y pues te esperamos aquí en algún otro momento. Vamos a estar haciendo esto con diferentes líderes para conocer y obviamente que nos aporten un poquito y a la gente que va a estar escuchándonos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Un Irma. gusto.